me moría de ganas de soltar mis teorías, posiblemente paranoicas, sobre la zona en la que solía trabajar. East Yorkshire, concretamente, la costa de Holderness. Se trata de un lugar muy rural, aislado del resto del país, en serio, nadie pasa por allí, y aislado socialmente debido a una serie de características. En particular, el marcado acento con rastros de nórdico antiguo que resulta prácticamente incomprensible para los forasteros. 6 días a la semana me levantaba a las 4 de la mañana, salía del único gran centro urbano, Hull, que casualmente no está tan mal, y me dirigía a una explotación maderera, cortaba y embolsaba troncos y leña, cargaba mi sucia furgoneta blanca y hacía entregas a todos los campesinos que aún creen que el carbón y el coque son la única forma de calentarse un baño. Durante mis 12 años en este oficio me encontré con muchas cosas inquietantes, escuché extrañas divagaciones y fui testigo de algunas cosas sospechosas. En segundo lugar, y esto está bien documentado, la región tiene una desagradable historia en lo que respecta a personas desaparecidas y abusos a menores. Mi madre, que era trabajadora social en la ciudad, hablaba a menudo de policías poco cooperativos, redes de pedofilia y abusos institucionalizados en residencias de ancianos. De todos modos, me mudé hace unas semanas y hace poco que he empezado a sentirme cómodo hablando de las cosas que sospecho. Aunque se trata de sospechas, nunca pude quitarme la sensación de que había algún tipo de superestructura de la que no sabía nada, e independientemente de si el 90% de las cosas que voy a divulgar están equivocadas, sigue existiendo la estadística de 7 personas desaparecidas al día, ciudades costeras llenas de heroína y redes de pedofilia. Foto relacionada. La iglesia de Mapleton, una aldea que detestaba, demasiado pequeña, los lugareños demasiado astutos. La original se derribó en la década de 1850, creo. Mi abuelo me contó algunos cuentos de viejas como él los llamaba, sobre la razón de su derribo. La estructura original se remonta al menos al año 1100. En primer lugar, el cuento de viejas que mi abuelo me contaba sobre la iglesia. A mediados del siglo XIX, Hornsea, un pueblo costero cercano, ahora lleno de heroína, era muy popular entre los trabajadores de las fábricas de Hull. La historia cuenta que la congregación solía secuestrar a niños de la ciudad, llevarlos a Mapleton y, bueno, ya sabes, hacerles cosas espeluznantes. Nunca dijo qué, pero lo dejó a mi imaginación. Después de que un naufragio cerca de la aldea y los asesinatos de los supervivientes salieran a la luz, cuando las autoridades portuarias vinieron a buscar la mercancía, encontraron las tumbas de los niños llevados de Hornsea bajo el suelo de la vieja iglesia medieval, la derribaron y la reconstruyeron. No sé nada de lo que les pasó a los implicados, nunca dijo saberlo. Pero ahora creo que la historia no está muy lejos de la verdad. Destaca un incidente, o más bien, un conjunto de sucesos, que me lleva a creer que el secuestro de niños sigue siendo un pasatiempo para esos malditos retrógrados. Debería haberlo dejado claro, la congregación de la iglesia Mapletons. A finales de 1990, cuando acababa de empezar en el comercio de la madera, Mapleton solía ser 3 chozas improvisadas en un terreno detrás de algunas casas de terraza y el mar. Entregué a una casa aquí, una anciana llamada Deidre, aunque ella era conocida por mí, y localmente como la bruja, y Deidre era una mujer atrozmente fea. La nariz, las verrugas, incluso en la nariz arrugas, dientes podridos, las sobras. No tengo ni idea de su edad, pero podría tener entre 50 y 90 años, los pobres envejecen rápido. Las otras 2 chozas pertenecían a sus hijos, a los que ni yo ni nadie dijo haber visto nunca. Su choza era de madera estándar, ventanas de PVC recuperadas y algo ondulado. Cubierta de suciedad y al menos 2 centímetros de hollín. Durante el año en cuestión habían desaparecido un par de niños en uno de los pueblos de la zona, pero no se armó mucho jaleo. Al parecer, los padres eran yonkis, así que no es que le importara a nadie. Durante mis rondas por el pueblo, escuché una conversación cuando entraba en el jardín trasero de una de las casas, muy suavemente por el viento, así que podría equivocarme. Pero era algo así como la bruja nunca nos preguntó. Cuando entré en el jardín trasero, saludé a mi cliente, viejo gordo sucio, desdentado, etcétera, etcétera, y a un agricultor que no había visto hasta entonces. Les hice la pregunta de rigor. ¿Qué ha estado haciendo?
A lo que el cliente respondió riendo: buscando lo que es mío. Le pregunté si la bruja tenía algo que ver, se sobresaltó y el ambiente se volvió un poco agresivo. Ni qué decir tiene que lo dejé así. Continúo hasta la cabaña de la bruja y llamo a su puerta. No contesta, golpeo fuerte, no contesta. Así que la dejo, maldiciéndola por hacerme cargar pesados sacos de carbón sin motivo. El granjero para el que trabajaba, el viejo y feliz Mike Gray, consejo. Era un desgraciado, era todo un judío con respecto al dinero, así que se afligió al no recibir los peniques que le correspondían de la vieja bruja y me envió de vuelta al día siguiente. Esta vez contesta, bloquea la puerta y me dice que llevará las bolsas de carbón. Obviamente ella no puede llevar bolsas de carbón, así que insisto, siendo educado y lo que no. En lugar de darme las gracias por mi amabilidad, se limita a resoplar y dejarme entrar. Sin embargo, había pequeñas huellas de manos en el marco de la puerta que daba a la habitación contigua, y rastros de pequeñas pisadas donde el suelo no había sido transitado con tanta regularidad. Obviamente, sumo 2 más 2, hago como si no me hubiera dado cuenta de nada y me dirijo a la oficina de correos para recabar información. La oficina de correos es el centro de la vida social en los pueblos rurales. Pregunto si han visto entrar y salir a la bruja en los últimos días. La subdirectora de correos me guiña un ojo y me dice: "Aye, Batus take care of that, trans". Afirmativo, viejo amigo, pero me encargaré de que se atienda su consulta. No hizo ningún esfuerzo por parecer ignorante de lo que yo obviamente estaba insinuando. Mencioné las pequeñas huellas de manos en el hollín, pero ella actuó tan, bueno, no parecía importarle que yo sospechara de su complicidad en este asunto. Llamo el teléfono de ayuda de la policía para casos de niños desaparecidos y les cuento lo que he visto. Prometen hacer un seguimiento de mi denuncia y me tratan un poco como a un tonto. Empiezo a temer volver a su choza la semana siguiente, pero no tuve que hacerlo. Una gran tormenta golpeó la costa durante la semana. La erosión costera es algo masivo en la costa, pierde 1 metro al año, y durante las tormentas no es inaudito que más de 10 metros se deslicen hacia el mar, y cuando vuelvo a Mapleton, conduzco hasta la tierra donde estaban las chozas y no veo nada. La choza de la bruja obviamente cayó al mar, pero las chozas de sus hijos, que estaban más adelante, también habían desaparecido. Puedo ver el suelo de hormigón de mierda de donde estaban las chabolas de sus hijos. Voy de nuevo a la oficina de correos, tampoco hay otro sitio donde ir en Mapleton, salvo los acantilados, y pregunto por ella. Pregunto por sus hijos y me dice que se han ido con ella. Ahora estoy bastante cabreado, porque es obvio que miente. Le menciono los suelos de hormigón y se ríe diciendo que soy una descarada. Siento que el ambiente vuelve a ser agresivo y me voy. En ese momento estoy muy confuso. Sigo con mis rondas. La última casa a la que entregué en el pueblo era una de las terrazas que daban al terreno en el que estaban las chozas de la bruja. Mientras llevo los troncos a la habitación delantera, veo en la cocina uno de esos barcos piratas de Megablock, creo. Este viejo, que juraba como un marinero, no tenía familia ni amigos que yo supiera, no estaba pasando su tiempo libre jugando con un juguete para niños. Gracias a los que estáis leyendo esto, es bueno desahogarse y tal. Obviamente los aldeanos sabían que los niños estaban cerca, o los hijos de alguien estaban cerca, y obviamente usaron la tormenta como tapadera para vengarse de la bruja, por lo que suponen que se llevó a un niño sin su permiso. Suena descabellado, y estoy de acuerdo contigo. Pero la gente, y el ambiente general de la ciudad, además de las pistas sutiles que recogí, o simplemente quería recoger, me lleva a pensar lo contrario. Me olvidé de los 15 días malditos, me consoló el hecho de haber informado a las autoridades de lo que había visto y seguí como siempre. Ahora intento quitarle importancia, pero sigue afectándome. Cambiarme de ciudad, ahora estoy en Aberdeen, ha mejorado mi forma de afrontar eso y otras cosas que he mencionado. Pero, en cualquier caso, es una de las cosas desagradables más evidentes de las que he sido testigo. Más a seguir, aunque no necesariamente tan importante. Ya he dejado bastante claro que creo que muchos de los campesinos de la zona solían secuestrar, abusar de niños.
Ahora voy a detallar algunas otras cosas que no son realmente súper espeluznante, pero que solo un poco se destacó como extraño. En una aldea, incluso más pequeña que Mapleton, llamada Rice, había una escuela primaria, nada inusual en el campo, pero estaba abandonada y existían otras escuelas más grandes en la zona. Yo solía llegar allí bastante tarde, ya que estaba en mi ruta de regreso a la granja de madera, alrededor de las 4 p.m. en el día para mí, y siempre llegaba con un viejo autobús escolar, como una cosa furgoneta con ver a Ted, esperando fuera de la escuela. Un tipo viejo en el asiento del conductor, sin niños en la furgoneta, sin luces encendidas en la escuela abandonada. Se quedaba sentado en la furgoneta, al ralentí. A veces, si me retrasaba, le veía marcharse. Sin niños dentro. Nunca me sentó bien. ¿Por qué estaba allí? ¿Cada semana? No. Una anciana de otro pueblo, he olvidado su nombre, disculpas, tenía un tumor muy feo en la cara. En serio, se llamaba señora Mcaskill, era muy pequeña y tenía gestos parecidos a los de un cuervo, ojos muy feos, y cara de cáncer, y muy nerviosa y brusca en sus movimientos. Lo que más me molestó de ella fue que tenía 3 cadenas atornilladas a la pared exterior de la parte trasera de su casa, colocadas a unos 4 pies de altura, atadas a correas de cuero, posiblemente, para el cuello. La pared estaba manchada de mugre, supongo que era mierda y orina. No tenía mascotas, ni idea de por qué tenía esas cadenas allí. Ninguna en absoluto. Este recuerdo es muy borroso, ya que viene de mi infancia, me metí en el negocio de la madera a través de mi abuelo, yo solía viajar con él la mayoría de los fines de semana como un niño. Cuando era mayor, solía hacer entregas en el pueblo, que se llama Alsam. Recuerdo a un chico joven que abrió la puerta de la furgoneta mientras yo esperaba a mi abuelo para llevarle leña. Se inclinó sobre el asiento del conductor y se acercó a mí, entonces se vuelve borrosa, recuerdo vagamente mi abuelo tenerlo con el chico verbalmente, y yo tener que ir con él a un salón de la aldea, creo, y sentarse en la oficina de algunos tipos con el joven, como digo, es un recuerdo borroso, no recuerdo mucho, pero llorando mucho. Robos, una colección de varias cosas grandes tipo mansión, tenía un tipo que no tenía las puntas de los dedos. Bastante agradable para mí, pero él tenía el tipo de tierra llena de coches oxidados, y tenía un hijo con serias dificultades de aprendizaje que parecía que tenía FAS. Lo más siniestro fue que pillaron a su hijo manoseando a una niña en un terreno abandonado al norte de Hull. Apareció en el periódico local y, obviamente, yo abordé el tema, de forma educada, eso sí, en una de mis entregas. El chico sin puntas de los dedos estaba bastante firme en que no había hecho nada malo, cuando mencioné que podría salirse con una sentencia indulgente, debido a su faz parecía ofendido, y me dijo en términos inequívocos que era un chico sano normal, no lo era. Le contesté que si no tenía problemas de salud había hecho algo muy malo, pero él seguía empeñado en que estaba bien. Algo así como que la gente del campo no es marica y que tiene derecho a lo que tiene. Lo dejé así, recordando el episodio de Mapleton. Además de esas cosas relativamente menores, solía ver con bastante regularidad luces en las zonas boscosas durante el invierno cuando oscurecía temprano. Era tan regular que nunca me pareció extraño hasta que vi a un par de hombres caminando fuera de una zona boscosa delante de mí con palas a través de la carretera en un patio de los agricultores. Una vez más, nada por sí mismo, pero con la culminación de la atmósfera y la mierda que me hizo preguntarme. Otro cliente, de Old Yerby, solía darme confitura casera en los días más largos y más cortos del año. Siempre me prometía su confitura especial con un guiño. Ni qué decir tiene que esa conserva siempre se tiraba cuando llegaba a casa. Gracias por los comentarios, chicos, me hace sentir que no estoy en una cámara de eco, jaja. A continuación os contaré la mierda de la que hablaba mi madre antes de morir. Ella fue abusada de niña y adoptada cuando tenía 8 años, así que había visto mierda, pero era increíblemente fuerte y siguió su carrera como trabajadora social, servicios de protección, rápidamente. Eso acabó con su salud y murió relativamente joven, 52 años. Hay una calle en las afueras de Hull, técnicamente en un pueblo llamado Cottingham, que es famosa por los asesinatos que se llevan a cabo en ella, se llama bastante acertadamente Snuff Mill Lane.
El asesinato más reciente fue hace unos 3 años, un pobre hombre fue asaltado por 2 delincuentes con bates de béisbol y estaba bastante irreconocible por lo que he oído. En fin, estoy divagando. En los años 60, cuando mi madre era todavía una adolescente, encontraron a un niño de 6 años enrollado en una alfombra, que había sido torturado, violado y muerto de hambre. Básicamente lo habían tenido como objeto de juego, lo remataron con un cuchillo y lo abandonaron. No es demasiado inusual, por desgracia, pero mi madre siempre sostuvo que la razón por la que había poca o ninguna investigation se debió a un pedófilo anillo, que al parecer contenía altos funcionarios de la policía, jueces y concejales. Ella mantuvo hasta el día de su muerte que todavía existía, y yo le creo. No solo porque respetaba y confiaba en su palabra, sino porque en la última década más y más altos miembros de la élite social y jurídica de UL han sido descubiertos y procesados como pedófilos. Nunca mientras estaban en la oficina honradamente. Google jefe de policía de Universidad y pedófile. Haga lo mismo para el concejal. Sin embargo, el niño envuelto en una alfombra en los años 60, nada en la red sobre él. Nunca he sido capaz de encontrar una mierda. Haz de eso lo que quieras. A continuación voy a volver a publicar las cosas sobre Langthorpe Hall, que está a la altura de Mapleton en términos de cómo me hace sentir, además de material adicional sobre lo que creo que está pasando. Hice este horrible screen cap muro de texto cosa porque el límite de palabras me mata. En la foto mencioné que Charlie heredó la finca bastante joven y tuvo que ocuparse de sus asuntos. Ayer le llamé para preguntarle más sobre el tema desde que lo vendió, y fue sorprendentemente comunicativo con respecto a algunos detalles. Su madre y su padre solían ir a la iglesia de New Yerby los miércoles por la noche. Él cree que eran parte de un culto cristiano extremo. En cuanto a los túneles dijo que sabía tan poco como yo, pero dijo que una de las condiciones de su gestión de la finca era permitir a las personas que se alojan en casas de campo el acceso al sótano. Dice que nunca les vio utilizarlo, pero que él no estaba allí con regularidad. Sigue sin hablarme del incidente del caballo y se enfadó cuando se lo mencioné, no le culpo. No hemos estado muy unidos en realidad desde hace mucho tiempo, es más un amor platónico residual del pasado, así que no creo que averigüe nunca la verdad sobre ese incidente. Para ser sincera, fue bastante agotador hablar con él de estas cosas, no podía quitarme de la cabeza la idea de esos niños desaparecidos en todo momento. La foto es mirando al este hacia Langthorpe Hall. La casa en sí era espeluznante por la noche, y a menudo solía haber caras en las grandes ventanas georgianas, pero tu cerebro hace mierdas como esa cuando ya estás enloquecido por la noche y miras en la oscuridad pura. Este incidente ocurrió cuando yo tenía 18 años. La madre de Charlie estaba de vacaciones, pero a él no le dejaban entrar en su casa en ese momento. Tuvimos una fiesta que fue reventada por la gente de las casas de campo, que entraron solos a las 2 de la mañana o algo así de ridículo. Solo nos relajábamos y fumábamos en los campos, a menudo encontrábamos conejos masticados y palomas torcaces, nada inusual. Pero esa noche fuimos muy sigilosos, sabiendo cómo era la gente de la casa de campo con respecto a la protección de la finca. Fuimos a explorar las dependencias y encontramos un montón de cosas espeluznantes, ropa de niños, lápices de colores, viejas revistas porno mohosas, y algunas manchas de sangre, aunque las manchas de sangre son definitivamente más probable de los animales, cuando la finca era todavía activamente una granja. Después de esto viajamos hacia el norte hacia una zona boscosa a través de campos de cultivo, era primavera, por lo que la hierba no era decir lo suficiente todavía para hacer todos los signos de estilo. Coincidentemente Charlie nunca se le permitió en los campos cuando el trigo estaba en su apogeo. Estoy con Charles, Eddie Tomo, otro buen amigo, pero un gran drogadicto, es muerto ahora, o en Grimsby hace un año. A unos 100 metros del bosque oímos el grito de un zorro, nada inusual, pero seguido de ladridos y gritos. La caza del zorro es ilegal desde hace unos años, así que nos pusimos en modo supervigilante y empezamos a correr hacia el sonido para ver a unos campesinos teniendo erecciones de hombre por cazar un zorro con una jauría y todos sus amigos. Charles es un ávido partidario de la caza del zorro, aunque es un chico de campo. Está muy oscuro, así que no podemos ver nada distinguible en la distancia, solo sombras.
Empezamos a agacharnos por el campo de cultivo, un poco alto, hasta que estamos a unos 60 metros de un grupo de personas. Son unos 10, hay una pausa en las nubes y la luz de la luna ilumina mejor la escena. Hay algunos a caballo, pero la manada se ha detenido. Todos miramos con la respiración contenida, incluso Charles. Un tipo desmonta y saca lo que era un trapo grande o una prenda de ropa, creo, con cierta paranoia, que era una camisa de niño o algo así, y se lo da a los sabuesos, que empiezan a volverse locos y huyen hacia el bosque. Ahora esta parte es discutible, yo podría estar equivocado, y Charles lo negó en el momento, pero Ed y yo estábamos de acuerdo. Tomo no habló mucho de ello después, que se dejó escapar un aullido claramente humano. Vimos movimiento al otro lado del bosque, en ese momento, sin que nosotros lo viéramos, alguien dispara un rifle y el movimiento cesa, no podemos ver a los sabuesos a través de la hierba y los matorrales del bosque, pero podemos oírlos ladrar. Los tipos galopan hacia el bosque y oímos aplausos y cosas así. Ed y yo sacamos nuestros teléfonos, convencidos de haber visto un asesinato. Yo todavía lo estoy. Charles nos asegura que es una cacería de zorros. Tomo a través de todo esto se lía un porro enorme y empieza a arrastrarse de vuelta a la casa. Ed y yo le seguimos dócilmente y no volvemos a hablar de ello. Cuando salimos, Charles y Tomo fueron por separado, Ed y yo juntos. Por la mañana temprano pasamos junto a un coche que remolcaba una caja para caballos. Ambos estamos aún convenientemente enfadados con Charles por su negativa e igual de preocupados. Hace un giro de 3 puntos y sigue al coche con la caja del caballo. Los dos estamos todavía un poco colocados, pero nos ha entrado esa extraña intención que aparece cuando crees que tienes razón. Seguimos durante una hora antes de darnos cuenta de que el coche de delante está haciendo el mismo circuito circular una y otra vez. Esta constatación nos convence a los dos para irnos a casa y olvidarlo. Yo nunca lo hice, obviamente, dado que la escapada a Mapleton había ocurrido unos meses antes. Esto era yo perezosamente cebo a alguien que me pregunte acerca de mis experiencias. Ya que solo quiero hablar de ello RLL post la única cosa posiblemente skinwalker es que experimenté esto tiene que ver con mis relaciones con un viejo amigo mío. Que también se ha mudado recientemente. Su familia, que no voy a nombrar. Algunos de ellos dirigen una gran cadena de venta al por menor, solía ser dueño de una casa de campo de enorme mansión, llamado Langthorpe Hall, buscarlo en el libro del juicio final. El sitio ha sido habitado por 1000 años como mínimo, y los terrenos circundantes había cientos de metros cuadrados de dependencias, graneros y establos. Algunas casas de campo, así, estos me dijeron que se construyeron hace unos cientos de años para las familias que se habían establecido debido al empleo regular con la familia en cuestión. Como algo que encontrarías en el medio oeste de Amenca, que es muy inusual si eres inglés. Así que mi amigo heredó el lugar después de la muerte de su madre, que no vivía en la mansión, ya que al parecer cuesta una fortuna para funcionar, facturas y todo, pero todavía alquiló los establos, se quedó. Y en 2011 lo vi conduciendo un caballo a un paddock, que es inusual, ya que alquila los establos a los propietarios de caballos, y en realidad no tienen ningún caballo a sí mismo, desde el cuarto de baño de servicio. De todas formas, cuando vuelvo a la barbacoa, le pregunto si va a hacer un galope o algo para nosotros. Solo bromeaba. Se ríe sarcásticamente y habla de otra cosa. Solo hace esto cuando le presiono demasiado, como cuando llamé a su abuela Capitán Cáncer cuando estaba muriéndose de cáncer, así que lo dejo, porque ya no soy un cabrón. Obviamente es asunto suyo y no está de humor para discutirlo. Y en cuanto a lo de que no le gusta que le digan Capitán Cáncer cuando se estaba muriendo de cáncer, lo dejo, porque ya no soy un cabrón. Obviamente es cosa suya y no está de humor para discutirlo. En el momento en que oímos a los caballos alborotando, preparamos su escopeta y subimos a relajarnos. Su casa es a menudo el blanco de los burgueses, por estar tan lejos de cualquier lugar importante. La siguiente mañana me levanto temprano y me pongo a fumar un poco de bois cuando empezamos a oír a los caballos patalear. Al día siguiente me levanto temprano, como a las 5 de la mañana o algo así, y voy a por mis cigarrillos al coche, lo que me hace pasar por delante del prado. Él se detiene cuando empiezo a caminar por el camino de grava y mira en mi dirección y me grita ahora entonces. No recuerdo qué, cogí mis cigarrillos y volví a entrar.
Enseguida fui a la habitación de mi amigo, el chico que es el dueño de la finca. Le dije que su caballo había muerto y que el viejo lo estaba limpiando. Él negaba que hubiera ningún caballo allí. Me puse contento, porque sabía que estaba mintiendo. Y sabía que podía sacarle algo. Él se levanta de la cama y esta es la única vez que ha levantado un puño contra mí con rabia. Estamos súper unidos, somos hermanos a todos los efectos, y me dice que nunca he estado allí. Antes de irme a casa, me lleva aparte y me dice algo parecido a lo siguiente. Ya sabes cómo es la gente de por aquí, tienen sus costumbres y estoy obligado a seguirlas ahora que soy el dueño de este lugar. Antes de irme a casa, me lleva aparte y me dice algo así como: ya sabes cómo es la gente de por aquí. Por favor, no hagas más preguntas, porque no tengo las respuestas cómico, lo sé, pero fue algo así. Mi mejor conjetura es algo semipagano oculto saber de los anillos de pedofilia con seguridad alrededor de la campiña. Por lo que este no me sorprendería, o algo grande y desagradable jodido. Avistamientos de gato grande son un bien documentado ocurrencia por aquí. Los avistamientos de grandes felinos están bien documentados por aquí, pero aún así, si un gran felino mata a un caballo, no lo mueves con una pala y una carretilla. Personalmente, si los skinwalkers fueran reales, definitivamente sabríamos de ellos. Por cierto, hay un par de cosas más sobre Langthorpe Hall que tengo de segunda mano de Charles, el amigo antes mencionado. Honestamente, me gustaría compartirlas. Pero por internet con gente que no se va a burlar de mí me siento bastante aliviado. Lo siento por la tardanza. Turno largo, uno ahora trabajan en Gap como supervisor. Relacionado con Langthorpe Hall. Como he dicho anteriormente, el lugar se remonta a 1000 años, el edificio ha sido reconstruido en numerosas ocasiones. En cuanto a la historia de Langthorpe Hall, el lugar se remonta a 1000 años de antigüedad, el edificio ha sido reconstruido en numerosas ocasiones, y yo estaba de vacaciones, estrictamente no se permitieron visitas mientras su madre estaba en casa, y lo que más nos fascinó fue el sótano, ya que tenía un túnel que va hasta el pueblo de al lado. No era demasiado por esto. La propiedad en sí es de aproximadamente 13-15 millas de distancia de la ciudad. Y el túnel no tendría ningún propósito de todos modos. El pueblo que es un poco más lejos millas de distancia. Así que fueron, sin otra razón que huir sin el improbable caso de que la Luftwaffe arrojara sus bombas fuera del objetivo. Pero de todos modos. Esta vez fue durante nuestra fase de explorador urbano. Hicimos una bolsa. Linternas y yo. Charles y Ed, otro muy buen amigo, bajó al sótano para explorar el túnel. El suelo del sótano era todo suciedad y barro, había algo de madera en algunos lugares, pero la mayoría estaba podrido y húmedo. Era espeluznante de cojones, pero ¿qué sótano oscuro no lo es? El sótano se había ampliado con ladrillos rojizos normales que empezaban donde se suponía que había ladrillos grises más grandes. Un nombre y una fecha. El más antiguo fue 1800 algo fresco. Así que empezamos a hacer nuestro camino por el túnel. Sola fila como las cosas a cerca de 5,5 de alto y 2 a través. Muy estrecho para nosotros, pero divertido al principio. Estábamos un poco más arriba, el túnel tenía 2 túneles que se separaban del otro lado. No esperábamos esto, decidimos seguir recto como antes y volver a mirar hacia abajo los lugares más tarde. Por ahora el suelo es particularmente fangoso y masticado que establece nuestros sentidos arácnidos hormigueo, pero aquí está la cosa, el túnel estaba profundizando, nos dimos cuenta por el nivel del agua, que era cada vez más inundado y húmedo. Ya estábamos con el agua hasta los tobillos, las botas de agua son imprescindibles en el campo, y fue entonces cuando supimos con certeza que el túnel no estaba relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Cuando el agua nos llegaba hasta las rodillas y empezamos a mojarnos, nos topamos con un muro de ladrillos. Alguien había tapiado el túnel, intentamos moverlo con las piernas y la parte inferior cedió, dejando un pequeño hueco por el que arrastrarnos. Ninguno de nosotros quería mojarse, así que decidimos no pasar, pero eché un vistazo con mi linterna y vi que conducía a una cámara más grande, no pude ver nada, la luz siguió avanzando hasta que se posó en la nada. Todos pensamos que eran catacumbas. Suficientemente asustados y contentos con nuestro descubrimiento, dimos media vuelta.
Cuando llegamos a los 2 túneles a ambos lados de nosotros, elegimos entrar en el de nuestra izquierda. Lo que siguió fue un mínimo de 3 horas de túnel arrastrándose. Mi teléfono murió muy pronto, al igual que el de Ed y Charles, así que podría haber sido más largo. A esas alturas todos teníamos un dolor de espalda atroz por estar agachados, y los pies entumecidos por la humedad de antes. El túnel que seguimos nunca se dividió, pero sí cambió de dirección un poco, lo que era extraño. En nuestro camino de salida me cagué encima. Después de volver al túnel original, yo estaba en la parte trasera. Fui el primero en darme cuenta de que había algo, o algo estaba perturbando el agua detrás de nosotros. Podrían haber sido ratas, podrían haber sido tejones. Pero nos cagó bien arriba. Corrimos tan rápido como pudimos dado el espacio. Íbamos a volver, pero Ed se acobardó, lo que secretamente me alivió. No volvimos a ver a Charles durante unas semanas. Ed dijo que su madre lo recogía del colegio y lo llevaba a cenar. Yo iba a un colegio de mierda y ellos a uno privado, que lo habían castigado por meterse en el túnel. No entendíamos cómo lo sabía su madre y por qué era para tanto, pero claro, sabiendo lo que sé ahora sobre todos estos extraños y desconcertantes incidentes, me alegro mucho de que esté muerta. Sé que es duro, pero algunas personas hacen cosas raras, y en el campo, especialmente en un lugar tan aislado socialmente como la zona rural de East Yorkshire, es fácil hacer lo que uno quiera. Algo así como 7 personas desaparecen al día por aquí según algún periodicucho local. Haz de eso lo que quieras.